La cultura es una conversación pública y los libros forman parte de esa conversación. Esto lo dijo Gabriel Said en su libro Los demasiados libros. Y me gustaría iniciar precisamente por aquí. Si acabas de terminar de escribir tu libro y estás empezando a buscar opciones de publicación, quédate, porque este video te interesa. No importa qué hayas escrito, este episodio está enfocado en ayudarte a resolver ese punto exacto en el que muchos autores se quedan detenidos. ¿Ya lo escribí? ¿Ahora qué sigue? Bien, voy a empezar un poco sociológica y lo hago a propósito, porque me parece muy importante que si estás viendo este video, te lleves un marco real acerca del campo al que estás entrando cuando decides publicar un libro. El campo literario entiende al libro como un producto cultural. Funciona como un activo, también como plataforma y además concentra algo que todos reconocemos: autoridad, prestigio, saber, estética, gusto, incluso distinción social. Esto basta para entender algo importante. Lo que tú quieres no es cualquier cosa, quieres publicarlo. Quieres hacerlo público, colocarlo a circular en redes donde pueda ser leído, apreciado y donde también pueda posicionarte a ti como autor o autora. Y aquí es indistinto el género que escribas. Seguramente puedes identificarte con al menos una de las características que acabo de mencionar. Entonces, una vez que pones el punto final, aparece la gran pregunta: ¿qué sigue? ¿Qué hago ahora? ¿A quién se lo envío? ¿A dónde lo envío? ¿Cómo lo envío? ¿Lo autopublico? Lo voy a mandar a 7 editoriales. 7 porque 7 es el número de la suerte. Y a ver quién responde. Te cuento algo que me pasó hace poco. Si me sigues en redes sociales, a mí, a Portable, te habrás enterado porque hice un post al respecto. La verdad fue algo que me dejó helada. Nos llegó un libro de romance juvenil. Me quedé fría. No porque el texto estuviera mal, sino porque el autor hizo exactamente lo contrario a lo que debía hacer. Lo envió a una empresa de servicios editoriales que no publica romance juvenil. ¿Y qué me dijo esa anécdota, ese episodio? Que el autor no había leído la página web de Portable. Porque si la hubiera leído, habría identificado que en nuestro catálogo no trabajamos con ese tipo de texto. No existe ese texto. Y por lo tanto no es un enfoque en el que somos especialistas o solemos especializarnos. Y esa fue la razón por la que decidí crear este episodio. Para que a partir de aquí tú puedas tener claves exactas o preguntas exactas que te den una brújula, que te ayuden como brújula a saber qué sigue después de poner punto final. Y aquí tienes las 5 claves, que en realidad son 5 preguntas que necesitas responder para definir tu ruta de publicación. La primera: ¿qué tipo de texto escribes? Y aquí te voy a pedir algo, por favor. Trata de no ser creativo. No digas: yo escribo ficción de novela rosa juvenil con fantasía histórica espiritual. No lo hagas. Trata de identificarlo lo más cercano al canon editorial que puedas. Específicamente con las características de tu género, con la característica de tu texto, puedas llegar a ser esa manera de identificarlo mucho más fácil. ¿Por qué? Porque te será mucho más sencillo encontrar la vitrina correcta, ya sea la editorial o la empresa de servicios adecuada para ti, para tu obra y para que tu conversación se expanda. Incluso si decides autoeditarte y subir tu libro a Amazon, me lo vas a agradecer. Te habrás acortado un buen de camino, nada más teniendo claridad acerca del género que escribes y cómo lo enuncias. Segundo elemento clave, importantísimo: ¿quién es tu lector ideal? Hay muchísima información alrededor de esto, mucho que se ha escrito, que se ha hablado acerca de identificar un lector ideal. Te insto a que
lo describas, lo caracterices, lo diferencies. No digas, mi libro lo puede leer todo el mundo, porque habrás fracasado antes de salir al mercado. Tu lector ideal es uno. Puede haber otro perfil adicional, otro que eventualmente descubras, pero nunca será el público general. Luego vendrá el contraste con el lector real. Y bueno, te cuento, una vez editamos un libro cuyo lector ideal eran personas entre 35 y 50 años interesadas en mejorar su vida y comprender cómo funcionaba su mente. Lo interesante fue que cuando el libro empezó a circular, surgió una audiencia inesperada. Jóvenes entre 18 y 24 años que también estaban buscando este tipo de contenidos. El resultado fue maravilloso porque el autor pudo capitalizar una nueva audiencia. Esto solo ocurre cuando sabes qué estás haciendo y a quién le estás vendiendo tu libro, no solamente promocionando ni diciendo cómpralo, sino que manejas el lenguaje y cuando aparece otro lector, otro tipo de audiencia, puedes verlo, identificarlo y a partir de ahí te puede pasar como este autor, en donde puedes capitalizar una nueva audiencia o abrir una nueva perspectiva de tu libro conversando con otro tipo de lector. Tercer elemento, ¿qué editorial o empresa publica lo que yo escribo? Por aquí empecé y lo dejé en el punto central y neurálgico, que implica investigar tu texto, su género, pero también investigar a la editorial o a la empresa a la que estás apuntando. Hay editoriales especializadas y hay empresas con experiencia sólida en ciertos tipos de libros. Tu libro no puede brillar en la vitrina incorrecta ni con los aliados equivocados. Va a ser mucho más fácil y natural que tu libro se inserte en esa conversación que ya tiene la empresa de servicios editoriales o la editorial. ¿Cuál es la conversación que propone tu libro? No es realista asumir que cualquiera se interesará en tu obra y que la va a poder llevar a lo máximo. Y volvemos a la pregunta inicial inspirada por Gabriel Said. ¿En qué conversación se inserta? ¿Quién está sosteniendo esa conversación? ¿Quiénes están hablando de ventas? ¿Quiénes están hablando de fantasía? ¿Quiénes están hablando de romance? ¿Quiénes están hablando? Esa pregunta te va a ayudar a identificar qué tipo de empresa o editorial tradicional va a ser tu mejor aliado para ti y para tu obra. Cuarto, importantísimo, ¿qué tipo de acuerdo quiero tener? He tenido autores convencidos de que quieren publicar con una editorial tradicional, que no están de acuerdo con el tema de pagar por servicios. Perfecto. Hasta que entienden cómo funcionan las regalías y descubren que no quieren ceder derechos. Yo quiero tener control total sobre mis regalías y sobre mi libro y sobre la creatividad que yo quiero poner en el libro y ya yo sé cómo es la portada y ya yo tengo listo a quién se lo voy a vender. Cuando encuentran el modelo de edición tradicional y entienden que tienen que ceder los derechos, deciden que no quieren. O deciden que quieren el 100% de regalías y eso no es posible, eso es contradictorio. También he visto autores que no desean dejarse asesorar, que llegan al campo literario pues sabiendo todo y eso lo que trae como consecuencia es que el libro nace en una especie de caos. Todo esto porque no tienen claro qué tipo de acuerdos quieren crear alrededor del libro o que no saben cómo funciona una librería y cuando entienden que la librería se lleva el 40% del precio final del libro, sienten que es demasiado y que no está bien. Entonces, lo mejor que puedes hacer es tener claridad sobre el tipo de relación que deseas construir. El libro es algo de largo aliento, de largo alcance. ¿Qué significa esto? Que todo lo que tú construyas alrededor de tu libro tiene que ser igual, tiene que ser de largo aliento y de largo alcance. No te quedes trabajando con personas con las cuales no estás sintiendo que son tus aliados.
La industria editorial tiene muchos años funcionando y hoy existen acuerdos cada vez más transparentes, cada vez más fáciles de tener a tu disposición y de profundizar en ello. Si algo no te suena en un contrato, en un acuerdo, asesórate. Hay excelentes abogados especializados en derechos de autor que pueden acompañarte a tomar esa decisión. Y quinto, y esto es tan importante como lo demás, yo sé que cada punto le he dado énfasis, pero es que definitivamente tú respondes estas 5 preguntas y vas a saber, vas a tener un criterio como autor para poder decidir con quién quieres trabajar, con quién quieres impulsar eso a lo que acabas de darle un punto final en tu manuscrito, en tu Word. Hace unos días conversaba con un autor vía WhatsApp y todo lo que escribía sonaba chatgptizado, si es que ese término se puede decir así. Yo sentía que estaba hablando con una máquina. Textos extensos, perfectamente estructurados, pero sin alma, sin unidad. Cuando le pregunté cuáles eran sus expectativas como autor, me respondió que yo lo estaba distrayendo de cosas realmente importantes. Yo confieso que yo me quedé helada otra vez. Yo dije, pero ¿qué es esto? Y dije, ok, esta respuesta solo puede venir de 2 lugares. O ciertamente estaba platicando con una máquina que era inteligencia artificial pura y dura, respondiendo mis preguntas, o la segunda opción era que este autor no tenía claridad sobre sus expectativas y mi pregunta terminó generando incomodidad y causando un efecto contrario a lo que yo quería, que era que me respondiera a ver de qué forma nosotros podríamos sumarnos a esa visión. Entonces, cuando este tipo de cosas me ocurren, yo digo, es importante hablar de esto porque esto le va a dar claridad a otra persona. Es importante que el autor sepa cuáles son sus expectativas. Y no hablo de sueños. No estoy diciendo es que yo quiero ser bestseller del New York Times. Porque también he tenido esos autores en donde las expectativas eran ser bestseller del New York Times. Y yo dije, ok, yo no soy esa editorial. Tu expectativa no está mal, solamente que estás sentado con la editorial incorrecta. Porque para ser bestseller del New York Times tienes que publicar en Estados Unidos, básicamente. Y yo estoy en México. Esa claridad en cuanto a expectativas trae como consecuencia la respuesta acerca de cuál es tu siguiente paso después de publicar este libro. Y eso realmente puede ser determinante en todo lo que tiene que ver con el libro, incluso en la satisfacción que vas a sentir una vez termina el punto final de tu manuscrito y tienes tu libro impreso en tus manos. Pero desde ese punto al siguiente hay un trecho enorme que puede ser mucho más fácil si respondes estas 5 preguntas, si profundizas en estas 5 claves antes de contactar a cualquier empresa editorial o a cualquier editorial tradicional. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Para mí es un gusto acompañarte y para mi equipo, después de 8 años trabajando en el mercado editorial mexicano, en Estados Unidos y en Latinoamérica, hemos condensado estas 5 claves para ayudarte a definir la ruta de publicación de tu libro. En el enlace de la descripción encontrarás todo lo que necesitas para poder dar el paso con nosotros si estás listo para publicar tu libro de ideas, de conocimientos, de historias de vida y transformar esa experiencia en impacto, en reconocimiento y autoridad. Nos encanta acompañar en esta etapa porque suele determinar si un libro logra encontrar su lugar en el mundo o si se pierde antes de empezar. Si quieres que platiquemos sobre tu proyecto, te dejo el enlace. Y por favor, si todavía no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, hazlo, porque en cuanto se sigan sumando personas, vamos a poder seguir motorizando nuevos capítulos. Si tienes alguna duda acerca del mercado editorial, por favor, coméntalo. Abajo está todo lo que necesitas saber y está el espacio perfecto para poder leer tus dudas. Hasta el próximo. Bye, bye.